Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Paula Cruz. Hoy vamos a hablar de algunos temas muy importantes acerca del lenguaje. En este momento les voy a compartir las diapositivas. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de los siguientes temas que son la coherencia, la cohesión, la polisemia, la homonimia, la antonimia y la sinonimia. Tenemos como punto principal la coherencia. La coherencia se refiere a la cualidad de un texto, discurso o argumento que presenta una conexión lógica y estructural entre sus diferentes partes. Un texto coherente es aquel en el que las ideas se presentan de manera ordenada y clara, de modo que se establezcan relaciones significativas entre ellas y se pueda seguir una secuencia lógica. Para que un texto sea coherente, debe haber una relación clara entre las oraciones y párrafos que lo componen, de tal manera que cada idea se vaya vinculando con la anterior y conduzca a la siguiente de una forma muy natural. La coherencia implica que las diferentes partes del texto se complementen y contribuyan al mensaje general sin generar contradicciones ni confusiones. Bueno, tenemos algunos elementos que contribuyen a la coherencia del texto. Tenemos los ejemplos, que los voy a mencionar a continuación. El uso adecuado de conectores y marcadores de relación. Por ejemplo, además, por lo tanto, sin embargo, en conclusión, etc. Mantener una estructura lógica y organizada en la presentación de las ideas que se las vaya a ir mencionando poco a poco. Tenemos la coherencia. La coherencia se refiere a ver, un ratito. Ya, tenemos los criterios de la coherencia. Los criterios de la coherencia son principios o pautas que se utilizan para evaluar la calidad y la solidez de un texto, de un discurso, en términos de la coherencia. A continuación vamos a presentar algunos de los criterios de coherencia más importantes, que son la conexión lógica, la unidad temática, la coherencia temporal, coherencia referencial, evitar contradicciones, evitar repeticiones innecesarias, mantener la estructura del texto, consistencia en el estilo y en el tono, y la claridad de la presentación de las ideas. Aquí tenemos una imagen, como la pueden observar, esta imagen de aquí. Dice, la coherencia. Por coherencia se entiende la relación lógica que se da entre todas las partes de un texto. Es decir, que las ideas desarrolladas hagan referencia a un mismo tema y estén relacionadas entre sí. Los elementos que nos dan la coherencia serían información, párrafos y la estructura. Tenemos ejemplos de la coherencia. Bueno, mencioné muchos ejemplos porque en realidad todos me parecían muy importantes para que puedan para que yo pueda hacerme tratar de entender en todos los ejemplos de la coherencia que van a ser mencionados. Tenemos conexión lógica, unidad temática, coherencia temporal, coherencia referencial, el uso adecuado de conectores y marcadores de relación, que ya se los había mencionado hace un momento, evitar contradicciones, evitar repeticiones innecesarias, mantener la estructura del texto, la consistencia en el estilo y tono y la claridad en la presentación de las ideas. Conexión lógica, tenemos el ejemplo, para mejorar la calidad de la educación es esencial invertir en formar docentes y actualizar los planes de estudio, solo así podremos preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro. En la unidad temática tenemos como ejemplo, es un ensayo sobre el cambio climático. Los efectos del calentamiento global son evidentes en el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Además, las pérdidas de la biodiversidad en los ecosistemas es otro grave problema que lo vamos a enfrentar día a día. En la coherencia temporal, tenemos como ejemplo, primero, encendí la computadora y luego comencé a redactar mi informe. Una vez terminado, imprimí el documento y finalmente lo entregué al profesor. Coherencia referencial, María quería asistir a la conferencia, pero ella no pudo debido a un imprevisto de último momento. En el uso adecuado de conectores y marcadores de relación tenemos el equipo de investigación analizó los datos, sin embargo, no encontró una correlación significativa entre las variables estudiadas. En contraindicaciones tenemos, la investigación concluyó que el producto es seguro y eficaz.
No obstante, se encontraron algunos efectos secundarios en ciertos casos. Evitar repeticiones innecesarias. El proyecto se enfoca en la construcción de puentes peatonales para mejorar la movilidad peatonal en la ciudad. Los puentes peatonales se ubicarán en puntos estratégicos para facilitar el acceso seguro a los peatones. Mantener la estructura del texto sería un ensayo argumentativo, la introducción, desarrollo con 3 puntos principales y conclusiones finales que refuercen la tesis. En consistencia en el estilo y tono sería la carta de la presentación, debe mantener un tono formal y resaltar las habilidades del candidato de manera clara y concisa. En la claridad en la presentación de ideas sería el objetivo del proyecto es reducir el consumo de energía en un 20% en un plazo de 2 años mediante la implementación de las tecnologías más eficientes y la concienciación de los empleados. Aquí tenemos la cohesión, sería otro tema que vamos a ir mencionando. La cohesión es otro aspecto esencial en la redacción de textos y se relaciona directamente con la fluidez, conexión entre palabras, frases y oraciones que componen un solo texto. Aquí tenemos una imagen también donde nos explica el niñito que se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre los enunciados de un texto. Tenemos los ejemplos también de cohesión. Como lo mencioné hace un momento, pongo varios ejemplos para que pueda ser más entendible. Bueno, tenemos el uso de pronombres y referencias como tal, él, ella, esto, aquello, etcétera, y referencias claras a elementos previamente mencionados para evitar repeticiones innecesarias. Tenemos la repetición léxica y sinonimia, repetir algunas palabras clave o utilizar sinónimos adecuados para mantener la coherencia temática y evitar monotonía. Utilizar palabras como por otro lado, en consecuencia, además, sin embargo, etcétera, para indicar las relaciones lógicas entre las ideas. Tenemos la anáfora y la catáfora, repetir palabras o frases al comienzo, anáfora o al final, catáfora de oraciones para destacar información importante y mantener la cohesión. Elipsis, omitir palabras que ya han sido mencionadas previamente en el texto cuando su significado es claro en el contexto. En la construcción paralela, utilizamos estructuras similares en oraciones, párrafos consecutivos para dar una sensación de unidad y armonía en el texto. En la concordancia gramatical, mantenemos la concordancia entre sujetos y verbos, géneros y números para evitar ambigüedades. Tenemos un ejemplo de un párrafo cohesionado. El turismo es una actividad económica importante en muchos países. Esta industria genera empleo y contribuye significativamente al PIB. Además, promueve la cultura y el intercambio cultural entre países. En algunos lugares, el turismo también puede tener impactos negativos como la sobreexplotación de recursos naturales y el aumento de los precios de las viviendas. Por lo tanto, es crucial desarrollar políticas y estrategias sostenibles para gestionar el turismo de manera responsable y beneficiosa para todos. Tenemos también en este ejemplo, podemos ver cómo se han ido utilizando los elementos de ecuación como pronombres, conectores, marcadores, discursivos, para mantener una conexión lógica, una fluidez entre las ideas en el párrafo. Y esto nos va a facilitar la comprensión del mensaje y hace que el texto sea más claro y más efectivo. Aquí tenemos la polisemia, es un fenómeno lingüístico que ocurre cuando una palabra tiene múltiples significados o acepciones relacionadas pero distintas en otras palabras. Una palabra polisémica tiene varias interpretaciones o usos que pueden depender del contexto en el que se encuentra. Aquí tenemos un cuadro también con diferentes imágenes donde claramente pues, pueden observar aquí en la imagen un banco donde por lo general hacemos depósitos, retiramos dinero y un banco o sillón donde nos sentamos, ¿verdad? Tenemos la carta en la que por lo general se envía a veces a los novios, a las personas o cuando queremos hacer llegar algún tipo de recado y las cartas con lo que generalmente se juega, ¿verdad? Tenemos el gato, la gata animalito y el gato pues lo que se usa para cuando hay algún bajón de llanta, pues las personas recurren al gato para poder ponerlo debajo y que el carro vaya alzándose para que luego puedan colocar la nueva llanta. Y el ratón animalito y el también conocido como mouse, que es el que nos dirige para poder seleccionar alguna información en la computadora. Tenemos la polisemia ejemplos. El hecho de que una palabra sea polisémica puede llevar a la ambigüedad o doble interpretación en una oración, pero generalmente el contexto proporciona suficiente información para entender su significado preciso.
Tenemos los ejemplos de las palabras polisémicas, como les había mencionado ya hace un momento. Banco, lugar donde se realizan transacciones financieras. Asiento o mueble donde se puede descansar. Margen de un río. La cabeza. La cabeza es la parte superior del cuerpo humano que contiene cerebro y órganos sensoriales. Persona que dirige o lidera un grupo. Extremo de un clavo o tornillo que sobresale. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? La cabeza siempre es lo principal, el inicio de cualquier cosa que se vaya a hablar como principio, ¿verdad? Ejemplos, tenemos llave, mesa y pie. Llave, que sería el instrumento para abrir o cerrar cerraduras. Tono o nota musical de referencia. Hueso pequeño de la muñeca. Mesa, mueble sobre el cual se colocan objetos o se come. Un conjunto de personas sentadas alrededor de una mesa para una reunión o negociación. Y el pie, que sería la parte inferior de la pierna humana, la unidad de medida de longitud, equivalente a 12 pulgadas. Es importante destacar que la polisemia es un recurso natural del lenguaje y nos va a enriquecer su versatilidad y la expresividad. Gracias al contexto y a la claridad de las frases, el oyente no, perdón, el oyente o el lector puede identificar fácilmente el significado que se requiere adecuado de una palabra polisémica. Tenemos la homonimia, es otro fenómeno lingüístico que se presenta cuando dos o más palabras diferentes tienen la misma forma ortográfica o la pronunciación, pero distintos o varios significados. Y en algunos casos también diferentes etimologías. Estas palabras comparten una similitud superficial en su aspecto o en el sonido, pero sus significados son completamente diferentes. Aquí tenemos los ejemplos de la homonimia. Banco, asiento, banco, institución financiera. Me senté en el banco del parque. Necesito ir al banco para hacer una transacción. Aquí podemos observar, ¿verdad?, que en el banco del parque está hablando pues de un sillón o de un banquito que está en el parque y el banco para hacer la transferencia ya sería una institución financiera donde nos vamos a acercar para poder hacer algún tipo de depósito, retiro, etcétera. Tubo, conducto, tubo, cilindro. El agua circula por el tubo subterráneo. Agarra ese tubo de cartón. Caña de pescar, caña pelo blanco. Comprar una caña nueva para pescar. Algunas personas comienzan a tener canas a una edad temprana. Vela, objeto preluminar. Vela, forma verbal de ver. Encendimos una vela durante el apagón. Vela por tu seguridad en todo momento. Mesa, mueble, mesa, forma verbal de medir. Comimos en la mesa del comedor. Mesa, el terreno para construir una casa. Y por último tenemos la antonimia. La antonimia es un fenómeno lingüístico que ocurre cuando dos palabras tienen significados opuestos o contrarios entre sí. En otras palabras, son palabras que no se expresan ideas opuestas o que tienen sentidos contrapuestos. Los antonimios son una parte importante del vocabulario y se utilizan para enriquecer el lenguaje y expresar contrastes y oposiciones. Aquí tenemos dos personas, ¿verdad? Una mujer y un hombre, donde la mujer le dice, ¿crees que el examen será largo, complicado y difícil? Y donde el chico le contesta, no, pienso que será corto, sencillo y fácil. Aquí podemos ver la antonimia, ¿verdad? Donde dos palabras tienen el significado opuesto o contrarios entre sí. Tenemos los ejemplos de la antonimia. Alto, bajo, el edificio es alto, el pozo es bajo. Grande, pequeño, tienes una casa grande, tienes una habitación pequeña. Feliz, triste, me siento feliz. Hoy estoy triste por su partida. Entrar, salir, voy a entrar al cine. Voy a salir del cine. Gordo, delgado, mi hermano es gordo, mi hermana es delgada. Sinonimia. Bueno, la sinonimia ha sido la última, perdón. La sinonimia es un fenómeno lingüístico en el que dos o más palabras tienen significados similares o equivalentes, es decir, expresan la misma o una idea muy similar. Los sinonimios son palabras que pueden ser intercambiadas en un contexto dado sin cambiar el significado general de la oración o el discurso. Tenemos los ejemplos de la sinonimia. Bello, hermoso. El paisaje es bello. El paisaje es hermoso. Como podemos observar, ¿verdad? Vemos aquí que estamos hablando del mismo lugar, cosa, objeto, paisaje, pero utilizamos el bello y el hermoso, que sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, el paisaje es bello, el paisaje es hermoso. Triste, apesadumbrado, estoy triste por su partida, estoy apesadumbrado por su partida. Rápido, veloz, el corredor es rápido, el corredor es veloz. Alegría, felicidad,
Su éxito me trajo alegría, su éxito me trajo felicidad. Comenzar e iniciar. Vamos a comenzar la reunión, vamos a iniciar la reunión, ¿verdad? Entonces, en la sinonimia, como habíamos dicho, es donde dos o más palabras tienen significados similares o equivalentes y queremos expresar la misma idea que es muy similar, ¿ok? Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido mi video muy entendible para ustedes. Muchísimas gracias.